Permítanme contarles una historia que resuena en los ecos del tiempo, una leyenda nacida en el corazón de un pueblo donde el sol castigaba la tierra y el trabajo era la única ley. Antes de adentrarnos en este relato de fe y valor inesperado, les pedimos un pequeño gesto que nos ayuda a seguir compartiendo estas semillas de inspiración. Un me gusta, una suscripción o el simple acto de compartir este mensaje es una forma de esparcir la luz en un mundo que la necesita. Que Dios bendiga sus manos generosas y les conceda paz al escuchar. Hace ya muchos, muchos años, existió un pueblito pequeño, perdido entre colinas y bañado por un polvo que lo cubría todo. Las casas, humildes construcciones de madera y adobe, parecían suspirar bajo el peso de un sol implacable que caía a plomo sobre las calles secas. La vida allí era una batalla diaria, sin lujos, sin comodidades, sin apenas un momento para el descanso. Desde el primer rayo de alba hasta que la oscuridad devoraba el horizonte, hombres y mujeres trabajaban sin tregua. Era un lugar forjado en el sudor y el esfuerzo, donde la pereza no tenía cabida, pues quien no trabajaba, simplemente no comía. Había que pastorear el ganado, acarrear agua de pozos lejanos, cortar leña para el fuego, sembrar en la estación buena y cosechar antes de que el clima se volviera en contra. Esa era la ley no escrita, el pulso que movía a toda la comunidad. Y sin embargo, no todo era fatiga. Una vez al año, cuando el trabajo más duro del campo terminaba, el pueblo se permitía un respiro, una celebración que los unía a todos en un solo corazón, la gran fiesta, el jaripeo. Para que lo entiendan bien, un jaripeo en aquellos tiempos era mucho más que un simple juego. Era el alma del pueblo hecha espectáculo. Era el escenario donde los vaqueros, hombres curtidos por el sol y la tierra, demostraban su destreza, su coraje y su dominio sobre las bestias. Todo el pueblo se congregaba. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Se colgaban guirnaldas de tela de colores, se improvisaban gradas con tablones de madera, y el aire se llenaba con la música alegre de guitarras y violines. El aroma de la comida flotaba por todas partes, carne asada chisporroteando sobre las brasas, pan recién sacado del horno, y grandes ollas de frijoles humeantes. Los niños, con las caras sucias de polvo y los ojos brillantes de emoción, corrían de un lado a otro, esperando ver a sus padres y hermanos convertirse en héroes por un día. Pero el momento cumbre, el instante que hacía enmudecer a la multitud y aceleraba todos los corazones, era la monta de los animales más bravos. Y no me refiero a caballos de rancho, sino a bestias salvajes, indomables, que luchaban con cada fibra de su ser para no ser montadas. Se trataba de demostrar fuerza, valentía y una resistencia sobrehumana. Y entre todas esas bestias, había una que era la reina de la fiesta, la leyenda, el más temido de todos, el toro negro. Ese animal era una montaña de músculo y furia. Pesado como una roca, con la piel oscura y brillante, cuernos largos y afilados como dagas, y una mirada que prometía destrucción. Cada año, cuando le tocaba salir a la arena, un silencio sepulcral caía sobre la plaza. Y cada año, uno tras otro, los jinetes más valientes que osaban montarlo salían disparados por los aires, aterrizando con dureza sobre el polvo. Nadie, absolutamente nadie, había logrado permanecer sobre su lomo. Por eso, el toro negro se había convertido en un mito. Y quien lograra la hazaña de domarlo, aunque fuera por un instante más que los demás, grabaría su nombre en la memoria del pueblo para siempre. En ese mismo pueblo, vivía un hombre al que todos llamaban el flojo. Y lo era, un flojo de verdad. No trabajaba, no ayudaba, nunca parecía tener prisa. Siempre lo encontraban recostado a la sombra de algún árbol, con los ojos entrecerrados y bostezando. Si no estaba durmiendo en la plaza, se rascaba la panza o pedía un trozo de pan a quien pasara. Su ropa era un mapa de su abandono,
la camisa con manchas viejas, el pantalón cubierto de polvo, las botas gastadas y desiguales, y un sombrero torcido que parecía a punto de deshacerse. La gente ya no esperaba nada de él. Lo señalaban con sorna, y era el ejemplo que los padres usaban para advertir a sus hijos. Ese flojo no sirve ni para espantar gallinas, decían unos. Y los demás soltaban una carcajada. El flojo tenía un conocido, otro vago como él, con quien se juntaba a perder el tiempo, acompañándose en su mutua inutilidad. Pero un día, por puro capricho, nuestro flojo le quitó un pan. No fue por hambre, fue un simple impulso. El otro, ofendido, juró vengarse. Y fue entonces cuando una idea maliciosa germinó en su mente. Se dirigió a la mesa donde los jinetes se inscribían para el jaripeo. Allí, donde los hombres más valientes firmaban su nombre con orgullo, dispuestos a enfrentar al toro negro, aquel vago escribió, con letra clara, el nombre del flojo. Nadie le dio crédito al principio. Pensaron que era una broma pesada. Pero no, allí estaba, escrito en la pizarra a la vista de todos. La noticia se esparció como un incendio en pasto seco. El flojo no se enteró de nada hasta 2 días antes del gran evento. Caminaba por la calle, medio adormilado, cuando un niño lo señaló con el dedo y le gritó con burla, «Oye, flojo. ¿De verdad vas a montar al toro?» El hombre se detuvo en seco, como si le hubieran echado un balde de agua helada. ¿Qué? Yo no. No, eso es imposible. Te equivocas, chamaco. Pero el niño insistió, riéndose. No me equivoco. Ven, tu nombre está en la lista. Tú vas a montar al toro. El niño lo jaló del brazo hasta la plaza, y allí, en la pizarra de tiza, estaba su nombre. Claro, firme, imposible de negar. El flojo se quedó petrificado. La sangre se le fue a los pies y sintió un vacío helado en el estómago. La gente a su alrededor ya murmuraba. Algunos se reían, otros comentaban como si fuera el chiste más grande del mundo. Ese flojo no dura ni un respiro, dijo uno. Será un espectáculo verlo caer, agregó otro. El flojo no dijo nada. Se mordió el labio, apretó los puños con fuerza y salió de la plaza hecho una furia. Ya sé quién fue, mascullaba entre dientes. Ese me las va a pagar. Esa misma tarde fue directo a buscar a su supuesto amigo. Golpeó su puerta, gritó su nombre, lo buscó por los alrededores. Nadie respondió. Preguntó a los vecinos y todos le dijeron lo mismo, se había marchado del pueblo. El flojo pateó el suelo, ciego de rabia. Cobarde, gritó al aire. Tú me metiste en esto y ahora te escondes. Esa noche no durmió. Daba vueltas en su cama, se levantaba, caminaba de un lado a otro en su pequeña choza. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del toro aparecía, lanzándolo por los aires, cayendo de cabeza, siendo aplastado por sus pezuñas. Sentía un frío mortal en la espalda y un sudor pegajoso en la frente. Me voy a morir. Me voy a morir, susurraba con la voz rota por el pánico. Pero al amanecer, con los ojos enrojecidos de tanto pensar y tanto temer, una claridad terrible lo alcanzó. Entendió que si huía del pueblo, si se escondía, si se negaba a subir al toro, jamás volvería a tener paz. Lo llamarían cobarde por el resto de su vida. Se lo gritarían en la calle, lo murmurarían a sus espaldas. Sería una marca peor que la de ser flojo. Se sentó al borde de la cama, con la mirada perdida en la nada, y dijo en voz baja, para sí mismo, no quiero hacerlo. Pero tengo que hacerlo. Aunque ese toro me mate, al menos moriré siendo valiente. El día previo al jaripeo, no habló con nadie.
Apenas puso un pie en la calle, los señalamientos y las risas comenzaron. Lo seguían con la mirada, como se sigue a un condenado que camina hacia el patíbulo. El flojo tragaba saliva, apretaba los dientes y aguantaba en silencio. La decisión estaba tomada. Se presentaría. Cuando llegó la mañana del gran día, con el sol apenas asomando, el flojo fue al corral. Miró a su alrededor, respiró el olor a tierra y a animal, y una idea desesperada, casi infantil, cruzó su mente. El toro huele a los hombres. Huele su miedo. Si me huele a mí, me va a matar. Pero, ¿y si cree que soy como él? Con esa idea ingenua como única arma, metió las manos en los montones de estiércol fresco. Se embarró la camisa, el pantalón, el sombrero, las botas. Se cubrió por completo. El olor era tan insoportable que hasta las moscas lo evitaban. Cuando caminó hacia la plaza, la gente que lo vio estalló en carcajadas. Algunos se tapaban la nariz con asco, otros se doblaban de la risa. «Mírenlo», gritó uno. «Ni para morir sabe arreglarse». «Ese flojo no dura ni un segundo», sentenció otro, moviendo la cabeza. El flojo, con las piernas temblándole sin control, no respondía. Solo murmuraba una y otra vez, como un rezo desesperado: «Esto va a funcionar. Por favor, Dios mío, que esto funcione». Mientras tanto, en el corral, el toro negro bufaba, golpeando la cerca con una fuerza que hacía temblar la madera, resoplando como una locomotora de vapor. Los niños se apretujaban contra sus madres. Los hombres cruzaban apuestas con monedas brillantes. Y en medio de todo ese bullicio, el flojo era la burla del pueblo, el espectáculo secundario antes de la verdadera acción. Pero ya estaba allí. Sucio, apestoso, temblando, pero decidido a enfrentar su destino. Ese año, todo el pueblo sabía que el arrogante también se había inscrito. Un vaquero famoso, lleno de sí mismo, que juraba a quien quisiera oírlo que él sería el primero en doblegar al toro negro. Caminaba por la plaza como si fuera el dueño, saludando con un gesto displicente, dando por hecho que sería el héroe del día. Y la gente lo admiraba. Cuando el arrogante vio al flojo, sentado en una banca, cubierto de estiércol, lo miró de arriba abajo y soltó una carcajada que resonó en toda la plaza. Tú vas a montar al toro», dijo con burla, alzando la voz. «Si ni siquiera puedes mantenerte derecho, ¿cómo piensas durar encima de esa bestia?». La gente celebró el chiste con más risas. El flojo solo bajó la cabeza. La vergüenza le pesaba como una montaña. Finalmente, llegó el momento. El sol en lo alto, la plaza abarrotada. El primer jinete en salir fue el arrogante. Montó al toro con una seguridad pasmosa. Ajustó la cuerda, acomodó las piernas y, antes de que abrieran la puerta, levantó el brazo y gritó: «Esto es para que aprendan lo que es un verdadero jinete». La multitud lo aclamó. Abrieron la puerta y el toro negro salió como un demonio. Saltó, giró con una furia descomunal. El arrogante se aferraba con toda su alma. Por un instante, pareció que lo lograría. Aguantó más que nadie antes que él. «Lo está consiguiendo», gritaban. Pero de pronto, el toro dio un salto brutal, un giro en seco, y el arrogante salió volando, cayendo pesadamente en la arena. La plaza enmudeció. El héroe había caído como todos los demás. Entonces, llegó el turno del flojo. El capataz lo llamó con una voz grave que retumbó en el silencio. Al oír su nombre, el flojo sintió que el corazón se le salía por la boca. Cada paso hacia el corral fue una tortura. Las burlas llovían desde las gradas. «Vamos, flojo, aunque sea dura un respiro».
Haznos reír un segundo. Subió a la cerca con torpeza, casi resbalándose por el sudor de sus manos. Se acomodó como pudo sobre el lomo de la bestia, encorvado, pequeño, insignificante. Cerró los ojos y murmuró en un susurro que solo él pudo oír: Dios mío, que funcione. El capataz levantó la mano. Las puertas se abrieron. El toro negro irrumpió en la arena. Dio unos pasos pesados, bufó con furia. Y entonces se detuvo. Olfateó el aire. Movió su enorme cabeza de un lado a otro, confundido. El público esperaba los saltos violentos, pero no llegaron. El toro dio un pequeño brinco, como probando, y luego caminó en círculos, desconcertado. Se quedó quieto en medio de la arena. La gente no entendía nada. Aquella bestia que había humillado al arrogante, ahora parecía no saber qué hacer. El olor del flojo lo había desorientado por completo. Ese cuerpo sobre su lomo no estaba tenso, no luchaba, no se sentía como un enemigo. El toro, simplemente, no lo reconoció como una amenaza. Un silencio profundo, casi sagrado, se apoderó de la plaza. El flojo, con los ojos aún cerrados, se dio cuenta de que seguía vivo. No estaba volando por los aires, no sentía los cuernos, no había golpeado el suelo. Lentamente, con un miedo atroz a romper el hechizo, abrió los ojos. Vio a la multitud muda, con los ojos clavados en él. Y con una voz bajita, casi un hilo, preguntó: ¿Ya terminó? El capataz miró el reloj de arena. El tiempo se había cumplido. Levantó la mano. En ese instante, la plaza explotó. El silencio se hizo añicos. Gritos, aplausos, risas de incredulidad y alegría. Increíble. El flojo lo logró. Coreaban los niños, saltando en sus asientos. Nadie lo entendía, pero había sucedido. El más flojo, el más miedoso, el más sucio del pueblo, se había convertido en el único hombre capaz de permanecer sobre el toro negro. En un rincón, el arrogante miraba con el orgullo hecho pedazos. Y entre la multitud, el conocido que había iniciado todo se escondía, temiendo que descubrieran que su broma cruel se había convertido en un milagro. El flojo se bajó del toro, con las piernas aún temblorosas. La gente lo rodeó, lo vitoreaba, lo tocaba como si fuera un santo. Ese día nació una leyenda. El pueblo nunca olvidó la vez que el más improbable de los héroes, enfrentando su mayor miedo, logró lo imposible. La moraleja de esta historia es clara y poderosa: abandona la pereza, enfrenta aquello que has estado evitando, porque la bendición no llega a los que duermen, sino a los que se atreven a actuar, a los que tienen la valentía de dar un paso al frente, incluso cuando tiemblan de miedo. Como está escrito en Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Que esta historia les recuerde que dentro de cada uno de nosotros, sin importar cuán débiles o asustados nos sintamos, reside la fuerza para domar a nuestros propios toros. Que la paz y la gracia de Dios estén con todos ustedes, hoy y siempre.